Bueno, feliz de estar acá y gracias por la invitación y por supuesto emocionado con todo esto como siempre. Em, a ver. Bueno, empiezo... Ah, em, no, empiezo contándoles una anécdota. Bueno, una de las últimas veces que me encontré con Eve en su casa, ella había recibido el premio Donoso Chile. Bueno, estaba nerviosa preparando el discurso que le tocaba. No era una persona que le gustaba ese lugar, tenía su pasión era la escritura, justamente, no el lugar de escritora, no el lugar público, no le interesaba, pero bueno, iba a recibirlo a Chile. Pero bueno, lo que me contó en ese momento fue que su principal preocupación había sido, era el año 2017, quién le iba a dar el premio, porque el premio lo entrega el presidente. Si podía ser Bachelet, que estaba por salir de su mandato, o Piñera. Bueno, finalmente se lo entregaba a Bachelet y ella en ese momento me dijo, bueno, si a mí me lo entregaba Piñera, yo no iba. Digamos, no. La verdad que siempre, o sea, estos días lo recordábamos junto con su aniversario y también, por esas casualidades mágicas de la literatura, cuando Edu me invitó, me propuso que hablara de la novela Señorita. Y bueno, sorprendentemente es una novela que habla sobre la construcción de la identidad de una niña que pasa a ser señorita, pero se conecta a la construcción de su identidad como mujer, con todos los estereotipos de género que puedan imaginar, con el peronismo. Entonces yo, imagínense mi sorpresa releyendo esta novela, que la había leído pero no la recordaba tanto, hoy a 2 semanas de las elecciones, cuando nuevamente nos asomamos con ansiedad e intriga para una nueva reconstrucción del país, una de tantas, de la mano del peronismo, me pareció como muy genial que esta novela tuviera este contenido, que no lo estoy inventando yo, está en el libro. Bueno, entonces cuando lo leo me sorprendo, porque siempre acá tengo que tener un poquito un panorama general de la obra de Eve en su totalidad. Bueno, yo tuve la suerte de que me invitara a presentar su libro de crónica Animales, fue una presentación hermosa con Tomás Downey, con Félix Brusone, y en ese momento yo planteé un poco lo que repaso aquí ahora, que es que, bueno, Eve tuvo como 2 grandes etapas. Primero se dedicó a escribir cuentos y después se dedicó a escribir crónicas, ¿no? Bueno, ella consideraba que de alguna manera se le había agotado cierta inventiva y entonces pasó a escribir crónica. Y siempre fue una cosa que me llamó mucho la atención. Y en ambos géneros dominó ambos géneros de una forma súper perfecta, diríamos, como yo me estaba preguntando, digo, bueno, si tuviera que elegir cuáles de los 2 géneros me gustan más, o no me gustan más, sino en cuáles es más Eve, ¿no? Lo que nosotros sentimos y lo que tanto nos llega de su escritura, realmente no me podría decidir. Y tampoco vale la pena que me tenga que decidir, porque leer los libros de Eve no es como ir al supermercado, un yogur, digamos, así que no tiene ningún sentido tener que decidirte por nada. Pero bueno, en ambos géneros, que son los principales de su obra, hay una característica que es la que tradicionalmente nos motiva más y nos admira más, que de hecho, si ustedes tienen este libro, que es el del Alfaguara, de hecho es algo en lo que coinciden todos los 4 autores que aparecen en la contratapa, ¿no? Que tiene que ver con la mirada de Eve, una mirada justamente que tiene que ver con esto que también Pía decía, no le gustaba jerarquizar, no le gustaba categorizar, tenía una mirada y una voz muchas veces inocente y desprejuiciada, porque justamente lo que le interesaba era cómo ampliar el mundo
en sus crónicas, por ejemplo, en particular el libro Animales, qué sé yo, encontramos que habla de un mono igual de la misma manera que habla de la antropóloga, ¿no? Que es la que supuestamente estudia el mono. O sea, habla igual de un animal que de un ser humano, habla igual de una vecina del barrio que de un autor de Thoreau, de la vida en los bosques, creo que habla. O sea, no tiene ninguna jerarquía, todo tiene el mismo nivel para ella, es decir, tenía esa característica que es justamente como un autor quiere abrir el mundo. Me acuerdo que cuando preparé ese libro, digo, claro, digo yo, porque en sus textos que tienen algún contenido más autobiográfico, yo me preguntaba, ¿no? O lo que hablamos de la dictadura, ¿no? Que no aparece tan claramente, digo yo, ¿qué pasará con el peronismo? Me empecé a preguntar, digo, y por ahí tiene sentido que el peronismo no aparezca, porque bueno, como es algo tan categórico, tan divisor de aguas, en ese momento yo pensé, bueno, por ahí tiene que ver con esto, bueno, dejé el tema de lado. Pero ¿por qué les hablo de esta cuestión de los géneros? Porque es novela corta. Señorita es una novela corta. Y bueno, ante mi sorpresa aparece el tema del peronismo, y ya van a ver cómo. Eve tiene algunas novelas cortas que podríamos decir, bueno, son o relatos largos o novelas cortas. En realidad son novelas cortas. ¿Por qué? Porque esta, junto con Camilo Asciende y Mudanzas, son novelas de aprendizaje. La famosa Bildungsroman, ¿así se pronuncia? Bildungsroman. La gente que estudió letras, Bildungsroman. Bueno, es un tipo de novela que específicamente cuenta el desarrollo de una persona desde su niñez hacia su adultez. Y estas tres novelas tienen esto. Camilo Asciende, que está después de Señorita y Mudanzas, son novelas mellizas, son casi iguales, los personajes son casi iguales a diferencia de los nombres, son personas de familias inmigrantes, de Moreno, que tienen un rápido ascenso social, muy rápido, pasan de vivir en casas muy humildes, después a crecer un poco y ya tener, no sé, propiedades, bueno, son historias de donde se conforman bastante claramente cuestiones de clase. Y se habla de la Unión Cívica Radical. Bueno, Señorita es bastante específico porque, bueno, también a nosotros nos gusta porque es claramente un contenido autobiográfico y es un poco la historia de Eve. Y Señorita es la historia de una chica, pero a diferencia de estas otras dos novelas, esa chica es una chica del suburbano, digamos, pero de una clase media con origen inmigrante. O sea, no es una chica pobre que crece para tener, digamos, para pertenecer a una clase media, sino que ella es de clase media. Y lo que se cuenta es cómo esa chica empieza a crecer y empieza a adquirir una conciencia de lo que es pertenecer a la clase media. Pero al mismo tiempo, en el momento en que ella se da cuenta de qué significa eso, es el mismo momento en que se da cuenta de qué significa ser una mujer, digamos, con todo lo que implica en el sentido de conciencia de clase, es decir, en el sentido feminista, ¿no? De que, bueno, la verdad que la vida es muy injusta para ella. Es un momento en que exactamente, como ocurre así con la buena literatura, se da todo en el mismo párrafo. Nos va contando en la novela también cómo hace una persona para evadirse de esos estereotipos, de su clase o de su situación social o de género. Es al principio, justamente, la novela, un momento. La casa de mi abuela vasca era un gran centro de aprendizaje, como les digo, una novela de aprendizaje para mí. A diferencia de mi propia casa, se festejaba si alguien se caía al suelo, los pedos y las equivocaciones al hablar. Bueno, durante toda la novela esta chica, súper inquieta, va a estar saliéndose fuera de su casa, primero va a lo de su abuela, va dando pasos lo más lejanos que puede dentro de sus posibilidades, y se va escapando así de esa
cuestión familiar, digamos, que la puede ir cercando. En un momento dado, cuando muere la abuela vasca, que es justamente como el origen inmigrante de la familia, el origen más bajo, se muda a la familia y ella conoce a Nora, que es una vecina que vive enfrente. Y Nora, la familia de Nora es bastante pobre y alquila la casa a otros vecinos, ¿no? Y ahí descubre que esta chica es pobre, pero muy digna, muy prolija Nora. Empieza a jugar con Nora, van creciendo. Y un día Nora se hace señorita, ¿no? Y no sale más a la calle. Ya no hay más juego, ya no hay más calle. Ya ahora Nora de pronto no se sabe qué pasó. Dice así: Nora no jugaba más, ahora quería conversar y caminar. Dábamos 3 o 4 veces la vuelta a manzana y hablábamos de peronismo y antiperonismo. Esto es la primera vez que aparece de la nada el peronismo y el antiperonismo en la historia. Dice, yo le transmití a ella argumentos de mi papá. Él decía que en la oficina había espías delatores. Y ella una vez me dijo, con suma violencia de sí misma, que debido a Perón, en su casa comían bien todos los días. Esa confidencia era extraña en ella. A mí me honraba por elegirme para contarme eso, pero temí que me odiara por ser testigo de semejante carencia. A la noche corrí a contarle a mi papá esa noticia tan impactante. A partir de eso empecé a discutir con mi papá y a considerarlo, en cierto modo, un hombre injusto, porque no tenía presente el hambre que había pasado mi amiga. Pero cuando le transmití a ella argumentos de mi papá, me parecían sensatos y mi papá me sonaba coherente. ¿Y dónde estaba yo, peronista, con los antiperonistas y viceversa? Yo no sabía bien qué pensar, me sentía una corre veidile, siempre en el medio de todo, del peronismo, del anti. No era tan digna como Nora, ni tan laxa como Mari. Porque Mari era la dueña, una hija de la familia que le alquilaba a Nora, que encima eran propietarios de la casa, pero Mari era una especie de desastre, digamos, de mujer, de chica, de niña que llegaba a mujer. Esto la inquieta mucho a ella. Y en esta novela, la narradora, que asimilamos a la persona de Eve, aunque no está claro, pero la asimilamos, nunca nos va a contar nada ni de cómo ella se hace señorita, por supuesto, porque para ella hacerse señorita en esta novela es su comenzar a trabajar de maestra. Ella es señorita, ¿no es cierto? Mientras que la vecina se hizo señorita porque le vino. Sin embargo, toda esta situación de ver que de pronto Nora está inhabilitada en absoluto, la conecta con que su padre, cuando ella le dice que Nora está muy bien porque es peronista, su padre obviamente le hace la contra. Y en esta historia, esta narradora hace como una serie de pasajes que ella como maestra estudia las técnicas de enseñar, inducción, deducción, ¿no es cierto? Y hace pasajes muy binarios de la lógica. Entonces hay un razonamiento que la inquieta mucho, porque hasta el momento ella siempre trata de buscar la armonía, que es una palabra que aparece mucho en la novela. Pero ella es muy simple, la forma en que ella aprende y sale del mundo es, bueno, si Nora es peronista y le está yendo muy mal porque se hizo señorita y está encerrada en su casa, entonces mi papá, que es una persona que todo el día me está diciendo cómo debo comportarme como señorita, si me dice eso y además es antiperonista, entonces el peronismo está bien. O sea, ella empieza a elaborar su conciencia de clase, porque la razón por la que el papá es un tarado, ahora lo explica, es que dice así. Bueno, cuando yo defendía el peronismo, lo hacía solamente en ese foro, en la cocina de mi casa. Me sentía encarnando el futuro, lo nuevo frente a lo viejo, y contribuían a trincherarme en mi petulancia las ideas de mi papá, que yo ya conocía, acerca de cómo debía ser una chica de mi edad. O sea que ella el feminismo la lleva al peronismo, es mágico. Y después
dice, bueno, tenía que ser suave, debía agradar, bueno, todo, no se todo está dicho de la manera debe, sin ninguna indignación, sino como riéndose de lo absurdo de todo, ¿no? Ay, no encuentro, el papá, ella dice, bueno, el papá, ¿qué hace? Bueno, dice, es de clase media, ¿qué hace? Bueno, trabaja en una sociedad de fomento de Francia. ¿Y qué hace esa gente? Firma papeles, organizan alguna cena, bueno, en fin, es un incompetente. Entonces ella empieza a pensar y empieza a crecer y después empieza a leer literatura, lee a Bloy, que dice que la burguesía es un desastre, que contamina hasta la gente pobre. Bueno, empieza a reflexionar. Y al final, bueno, se empieza a conectar con un primo intelectual, donde va a una reunión en Buenos Aires, bueno, conoce gente homosexual, bueno, eso está puesto pero de una forma pequeña, no le da tanta importancia, pero al final ella empieza a desdoblarse en su vida de maestra en Moreno, y a sus viajes porque empieza a estudiar filosofía en la facultad. Ella, cuando era chica, hubo todo un escándalo en su casa porque el vecino había tenido un amante. Y esa amante, a ella se la pintaban como que era una mala mujer, que había destruido una familia, todo. Y al final de esta novela, ella cierra con un encuentro con la directora de la escuela donde ella trabaja. Bueno, todas las historias de la escuela son muy divertidas de cómo ella da clase. La directora de la escuela era una señora muy estudiosa, muy seria, que siempre estaba en el escritorio escribiendo. Y cuando ella va a su casa y cuenta que le encanta la directora porque la motiva mucho, le enseña un montón de cosas de cómo ser maestra, en la casa le dicen, esa directora, esa era la amante del vecino, que bueno, que la mujer del vecino la había corrido por el tren y la había pegado. Bueno, había sido todo un escándalo de barrio, ¿no? Tremendo. Entonces dice, esa mujer, esa directora, esa es la amante. Bueno, ella se sorprende un poco porque todavía sigue siendo un poco joven y bueno, de alguna manera termina muestra cómo va cerrando en una persona, digamos, los razonamientos binarios, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal. Bueno, si me lo dijo una persona que antes me había dicho X, entonces ya voy clasificando de una manera súper intuitiva, ¿no? De alguien cuando es joven y cómo se va manejando. Entonces al final le dice, se despide, ¿no? De la directora porque ella se tiene que al otro día faltar para dar un examen. Ella, la maestra joven, le dice, buen fin de semana, señorita, ¿no? Le habla a la directora. Gracias, me dijo un poco sorprendida, ¿no? La directora. Y añadió, que tengas suerte. Y termina, me lo dijo de corazón. Y yo de todo corazón pensé, y usted también, señorita, que tenga suerte. Entonces, hay una gran lección acerca de los binarismos que a Eve no le gustaban para nada, pero que en una novela a veces así, que en una novela de aprendizaje aparecen y que también tienen una parte útil, digamos. Por supuesto que ya claramente la novela va a criticar el binarismo, en el sentido de que, bueno, el binarismo de género, ¿no? Los hombres por un lado y las mujeres por otro, y toda la injusticia que eso implica. Pero también nos muestra cómo el binarismo a una persona, en estas formas así súper categóricas e intuitivas, de elegir qué está bien y qué está mal, e ir localizándose y zafando, ¿no? Por ejemplo, el adentro de su casa versus el afuera, lo que ella va descubriendo en el entorno en el que va investigando y va clasificando, cómo son una forma de aprender en el sentido de que, bueno, esos binarismos son un adentro y un afuera. Ella le dijo que no al antiperonismo y quedó por fuera de su casa, es decir, ella ya salió al mundo. Después saluda a la señorita como colega, la nombra a la señorita, la directora, que era supuestamente la mala mujer, y la novela se cierra con un diálogo entre dos mujeres, ¿no? Que podríamos, no digo que sea un sujeto colectivo, pero sí que es un sujeto compartido entre dos mujeres. Y nos muestra eso, ¿no? Cómo una persona puede de una manera súper
intuitiva y medio brutal ir aprendiendo algo y zafarse, ¿no? Zafarse de esas estructuras. Una cosa más para terminar. Hay una cosa muy linda en esta novela que es como un corazón del cuento Guiando la hiedra, ¿no? Cuando ella se angustia porque se da cuenta que no, que su papá está mal, no solo que está mal, que es una persona mediocre, es decir, en las otras dos novelas que yo les dije está muy claro que ser de la clase media implica un olvido salvaje y un desprecio absoluto por la clase humilde previa, ¿no? Que es previa significa que tu mamá era inmigrante y que es una bruta, digamos, y que hay que ocultarla y erradicar esa ignorancia. Bueno, en esta novela está con relación al padre la vergüenza que le da que el papá sea tan incompetente e ignorante, y esa inquietud a ella la hace mover, bueno, como era Eve, tan movediza, que yo digo, no se sabe si viajaba para escribir crónicas o escribía las crónicas para viajar, digamos, ¿no? Es imposible, es las dos cosas. Ella se inquieta y ahí escribe su primer cuento. Dice, es su primer cuento, ¿dónde está? Escribe un cuento angelical sobre una niña. Bueno, ella le gustaba mucho el jardín. Cuando se muda a esta nueva casa, como les digo, soñaba que podía ordenar los alambres y ordenar las plantas, como en Guiando la hiedra, ¿no? Bueno, ella, cuando se siente mal, escribe su primer cuento, que es la historia de una niña, o casualidad, escuchen cómo es la niña, de ojos celestes, rubia, angelical y armónica, ¿no? Ya te cierro. Bueno, y entonces escribe ese cuento, y al escribir ese cuento ella dice, me había sentido tan mal, y después que escribí este cuento, pude terminar y sentir que puedo volver a ordenar esos alambres y a ordenar esas plantas, que no como volver a esa imaginación de Eve en Guiando la hiedra. Bueno, nada, y con esto quería cerrar. Les recomiendo que la vuelvan a leer y encuentren esta conexión tan fantástica que hay. Gracias.